y amén. Lucas capítulo 2, versículo 25. Acompáñenme en la lectura. Dice la palabra del Señor: y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado, ¿cómo se llamaba? Simeón. Y este hombre, ¿cómo era? Dice, justo y piadoso. ¿Y qué hacía? Esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no, escuche esto, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Versículo 27, y movido por el Espíritu, vino al templo. ¿A dónde fue? Vino al templo, escuche esto. Movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, dice, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Vamos a leerlo juntos una vez más, versículo 29, léalo conmigo. Dice: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Versículo 33, y aquí terminamos. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y la iglesia del Señor dice amén y amén. Puede tomar su lugar en esta tarde. Quiero compartir con usted un pequeño pensamiento. I want to share a quick thought en esta Navidad tan diferente y tan especial. Estamos ya en el penúltimo domingo antes de terminar este 2020, y qué año hemos vivido, ¿verdad? What a year we have lived. Yo no sé en qué momento usted se dio cuenta que este año iba a ser diferente. No sé en qué momento de este año, I don't know what stage of this year you realized it was going to be a different year. Tal vez para muchos de nosotros que vemos noticias y estamos acostumbrados a oír todo lo que pasa en el mundo, pensamos que esto de esta pandemia iba a ser algo pasajero, y no sé en qué momento fue que la realidad se asentó y comenzamos a entender la magnitud del año que teníamos por delante. No sé si fue en el momento que usted tuvo que comprar una máscara. No sé si fue al ver los números de muertes que iban escalando. No sé si fue en el momento que usted oyó los gobiernos de las diferentes naciones cuando comenzaron a cerrar, a practicar la cuarentena. No sé en qué momento, I don't know in what moment, fue que nos dimos cuenta de que este año iba a ser totalmente diferente. Tal vez este año, no solamente por la pandemia, sino por muchas otras razones, parece un año sacado de una pesadilla de ciencia ficción, ¿verdad? Hemos vivido no solamente pandemias, hemos vivido muertes, hemos visto miles, cientos de miles de personas morir, hemos visto las economías de las naciones sufrir golpeadas, hemos visto disturbios raciales por brutalidad policial, protestas. ¿Cuántos se acuerdan que tuvimos muchas de esas protestas también? Y como si fuera suficiente, tuvimos un año electoral caótico, donde hasta hace poco los resultados de estas elecciones han sido ratificadas. Ha sido un año totalmente diferente, nunca jamás. No sé si alguien había vivido un año similar a este. I don't know if you've ever lived a similar year to this. Pero si hubo algún momento, escuche esto, si hubo algún momento en el cual teníamos que recordar el mensaje de la Navidad, es ahora. Si hubo algún año en el que teníamos que celebrar la Navidad y recordar el mensaje,
es este año. Le voy a contar por qué. Let me tell you why. 2 razones rápidas, sencillas que quiero dejar en tu corazón. 2 razones por qué esta Navidad tenemos que entender el mensaje y celebrarlo más que ninguna otra antes. Escuche esto. Número 1, 2 reasons why. La primera, porque la Navidad es un tiempo para recordar. It's a time to remember que Dios está con nosotros. Diga conmigo, Dios está con nosotros. Dígalo más fuerte. Diga, Dios está con nosotros. La palabra Navidad quiere decir nacimiento. Muchos piensan que Navidad quiere decir comida, fiesta, regalos. No, la palabra Navidad literalmente quiere decir nacimiento. It means birth. Nativity means birth. Y cuando hablamos de nacimiento, más específicamente, hablamos de aquel momento en el que el Dios infinito del universo abandonó su trono eterno de gloria y decidió hacerse hombre y hacerse como uno de nosotros. La Biblia dice que caminó entre nosotros con el fin de poder morir en una cruz y pagar el precio por nuestro pecado y así darnos el regalo más grande de todos los tiempos, el regalo de la vida eterna. ¿Cuántos han recibido ese regalo? Ese regalo nos recuerda que no importa lo que pasemos en esta tierra, no importa lo que podamos sufrir en esta tierra, el regalo de la vida eterna nos recuerda que después de esta vida hay una eternidad y que aquellos que han recibido a Jesús en su corazón no van a pasar una eternidad separados de Dios, sino vamos a pasar una eternidad con Dios. ¿Alguien dice amén? Donde el libro de Apocalipsis capítulo 21 dice, donde ya no habrá más llanto, no habrá más muerte, no habrá más tristeza. Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos y vamos a vivir eternamente con nuestro Dios. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo, Navidad es nacimiento. El profeta Isaías, cientos de años antes del nacimiento de Jesús, en el libro de Isaías capítulo 9 versículo 6, declaró esta profecía y dijo, por tanto el Señor mismo os dará señal. Diga conmigo, señal. Y él dijo, he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Diga Emmanuel. Hoy hemos declarado ese nombre, hoy hemos cantado ese nombre, hoy hemos celebrado ese nombre. Y ese nombre Emmanuel literalmente quiere decir Dios con nosotros. God is with us. Escuche esto, el mensaje de la Navidad es entender que en medio del caos, en medio de la incertidumbre, en medio de la muerte, en medio del pecado y la imposibilidad, y aún en el año 2020, el año más difícil que hayamos vivido, Él sigue siendo Emmanuel. Él sigue estando con nosotros. Jesús declaró antes de partir de la tierra, le dijo a sus discípulos, yo estaré con ustedes siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. Y en esta Navidad tú tienes que recordar que ese niño nació para mostrarnos, para señalar que Dios está con nosotros. Diga conmigo, Emmanuel. Levanta tu mano y di conmigo, Emmanuel. Dios con nosotros. Dios no nos ha abandonado. God has not abandoned us. En el tiempo más difícil aún sigue estando con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso a ese Dios poderoso? Que sigue estando con nosotros. Lo segundo que quiero dejar en tu corazón, the second thing I want to leave in your heart, escúchame bien, es que la Navidad es un recordatorio. Y este es uno de los mensajes escondidos de la Navidad, que muchas veces no tocamos. A lot of times we don't touch this message. Pero mi segundo punto para ti, ¿por qué necesitamos celebrar esta Navidad más que ninguna otra? Es porque esta Navidad nos recuerda que el Dios que vino una vez, pronto volverá. Escúcheme bien, el Dios que vino una vez al mundo
ese mismo Dios, ese mismo Jesús, pronto regresará a la tierra. ¿Alguien dice amén a eso? En el texto que acabamos de leer, la Biblia nos narra que los padres de Jesús, José y María, llegaron al templo, como era la costumbre, a presentar al niño Jesús. Y en aquel lugar había un hombre llamado Simeón. There was a man named Simeon. Simeón era ya un anciano, avanzado en edad. Y la Biblia dice que este anciano Simeón era justo y piadoso, y añade algo más. Y dice que era un hombre quien sobre él estaba el Espíritu Santo de Dios. En el versículo 26 dice que Simeón y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Simeón tenía una revelación, él tenía una promesa que el Espíritu Santo le había dado. ¿Cómo se la dio? No sé. No sé si fue una profecía, un sueño, una palabra, una visión, pero él tenía una promesa. Diga conmigo, una promesa. Que no moriría, escuche esto, que no moriría sin que sus ojos vieran al ungido del Señor. En el versículo 27 dice que movido por el Espíritu vino al templo. He came to the temple. Diga conmigo, es bueno venir al templo. Vamos a decirlo otra vez, diga, es bueno venir al templo. No debes dejar de venir al templo. You should come to the temple. Porque uno nunca sabe un día en la casa del Señor lo que Dios pueda hacer. Amén. Y movido por el Señor vino al templo. Versículo 27. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él, versículo 28, le tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Y dijo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos. ¿Tú qué? Tu salvación. Escúcheme bien, Simeón fue al templo y aquel día él vio lo que nadie más vio. Escúcheme bien. Habían muchas personas aquel día en el templo, muchos entrando y saliendo, pero Simeón vio lo que ninguno de ellos vio. Él vio al Salvador de Israel y al Salvador del mundo entrar al templo como un niño. Y yo le pregunté, Señor, ¿y por qué él lo vio y los demás no lo vieron? Y la respuesta es sencilla, porque Simeón tenía una expectativa. Él estaba esperando al Mesías. He was waiting for the Messiah. Él estaba esperando al Rey de Reyes. Él, por revelación del Espíritu, había sido movido a ese lugar. ¿Y por qué te hablo en esta mañana de Simeón? Why am I talking to you about Simeon? Escúcheme bien, porque voy a terminar este mensaje acá, este pensamiento acá. Porque esta es la temporada en que la iglesia debe caminar con el mismo espíritu de Simeón. Usted dice, ¿por qué, pastor? ¿Qué espíritu? What spirit? What are you talking about? Un espíritu de expectativa. Un espíritu que esté mirando y velando y esperando de nuevo la venida del Señor. Porque esa Navidad nos recuerda que aunque nadie estaba esperando y pensando que ese sería el momento, ese Salvador vino a la tierra. Y hoy estamos en un momento en el que ese Salvador está por regresar a la tierra. Esa promesa está por cumplirse de nuevo. Porque Él dijo que regresaría. He said he would come back. Y la iglesia necesita tener el espíritu de Simeón, movidos por el Espíritu, con la revelación del Espíritu, entendiendo los tiempos, entendiendo que este año ha sido fuera de lo normal, pero no podemos dejar que este año pase sin despertar y sin entender que la venida del Señor está siendo anunciada.
que el regreso del Señor está siendo anunciado. Y tiene que, denle un aplauso fuerte si se lo va a dar. Y que tiene que haber una iglesia con expectativa que esté velando, mirando, esperando que ese Salvador regrese a la tierra una vez más. Jesús lo dijo hace 2000 años, que Él regresaría. Que Él regresaría. Y en esta mañana yo quiero decirte que ese día se acerca. That day is closer than we think. El Dios que vino una vez pronto volverá. Diga conmigo, pronto volverá. Muchos en los días de Simeón habían oído la profecía, pero pocos lo estaban esperando. Escúcheme bien, muchos habían oído la venida del Mesías, pero muy pocos estaban velando con expectativa. Termino diciendo esto. Let me finish saying this. Las señales están puestas. Los acontecimientos de este año han sido un despertar para nosotros. Have been an awakening for us. Todo lo que tú ves en las noticias, en los cielos, en las señales en los cielos, apuntan que ese día regresa. Ayer me enteré, no lo había escuchado, conversando con mi familia, me enteré y después me puse a leer. Los astrónomos están anunciando, no sé si usted ha escuchado las noticias, mañana, 21 de diciembre, se va a comenzar a ver un fenómeno en los cielos. Se llama la estrella de Belén. No ha sucedido en 800 años. It has not been seen in 800 years. Los astrónomos dicen que fue el mismo fenómeno que aconteció en el nacimiento de Jesús. Y por eso se llama la estrella de Belén. Ha pasado 2 veces desde que Jesús vino. Será la segunda vez que acontezca. Escúcheme. Hace 800 años no se veía. Mañana se va a ver en los cielos. Más fuerte. Es la alineación perfecta de 2 planetas, la alineación perfecta de la tierra. Y usted dice, ¿qué tiene que ver todo eso? Esos son señales. Los cielos son obras de las manos del Señor. Y el Señor mueve los cielos y las estrellas y las pone como señales. Jesús dijo, cuando veáis estas señales en los cielos, erguíos, porque está pronta vuestra redención. Alguien dice amén. Termino diciendo, Jesús, el mismo Jesús que nació hace 2000 años, ese Jesús va a regresar pronto. Y esas son buenas noticias. ¿Alguien dice amén? Esas son, no se asuste, no le tenga miedo a eso. Esas son buenas noticias para aquellos que lo han recibido en su corazón, para aquellos que han creído en su palabra, en sus promesas, para aquellos que son como Simeón y pueden decir, Señor, que mis ojos no se cierren sin que yo vea ese regreso glorioso, sin que yo vea el cumplimiento de tu promesa para mi vida. Señor, gracias en esta mañana. Voy a pedirte que cierres tus ojos por un momento.